De allá hasta acá. Fue aquí, en Peenemünde, en la costa báltica, donde comenzó la carrera espacial. No era la mejor ocasión, pues estaban en guerra. No obstante, el ingeniero en jefe dijo, el cohete funcionó perfectamente, pero tocó el planeta equivocado. Con el tiempo eso ha cambiado. Ahora la ciencia y la comercialización marcan el camino a seguir. Nuestro avance hacia esa frontera es un hecho, guiado por la ciencia y deseo de descubrimiento. Pronto se unirán el turismo y la minería. Los avances de la ingeniería siguen su curso con nuevas tecnologías de comunicación y detección, sistemas para el frenado aerodinámico y procesos de fabricación para nuevas naves espaciales. Y sistemas de lanzamiento más seguros. Todo orientado claramente al regreso a la Luna. Luego a Marte para una estancia más prolongada. En el Departamento de Aeronáutica nos gustaría ver un experimento en el que los recursos de la superficie de Marte, desde las rocas hasta la atmósfera, fuesen utilizados para generar combustible u otras partes que permitieran futuras exploraciones y cortar lazos con la Tierra. De esa manera no sería necesario llevar todo, ya que podrías fabricarlo en el planeta y eso es un componente adicional muy emocionante que hemos estado explorando en este trabajo. Esto ampliará nuestro alcance con excursiones planificadas a asteroides y cometas que nos permitirían acceder a recursos aún mayores, al tiempo que nos daría la oportunidad de proteger a la Tierra de objetos imprevisibles y potenciales amenazas. Luego está el desafío del gran sistema solar, visitar los planetas exteriores y sus lunas como Europa de Júpiter, Calisto, Ganímedes. Encelado de Saturno, una ubicación que potencialmente alberga vida. O Titán, una luna cubierta de nubes que contiene vastos recursos de hidrocarburos. Después vienen los grandes viajes interestelares a otras estrellas y planetas. Como HD 189733b, un gigante gaseoso. GS 1214b, un mundo acuático. O incluso Kepler 186f, un planeta cercano similar a la Tierra. Nuestra primera parada en este viaje nos pone en órbita, donde podemos continuar observando el cambiante medio ambiente del mundo y estudiar el planeta que consideramos nuestro hogar. Fronteras inexploradas. Los humanos somos simples pasajeros a bordo de esta nave llamada Tierra. No podemos controlar la dirección que toma, lo rápido que gira, pero podemos influir en su complejo y dinámico motor del clima. Para estudiar esta máquina que nos sostiene, los científicos han utilizado satélites como una de sus principales herramientas. De los 6.600 satélites lanzados hasta ahora, unos 3.600 permanecen en órbita y solo 1.000 están aún operativos. Hay dos tipos de satélites que usamos para el pronóstico del clima. El primero son los satélites geoestacionarios. Ahora, estos satélites
son lanzados a 36.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y ellos orbitan el planeta una vez al día. Para ilustrarlo, sería algo así. La Tierra gira sobre su eje cada 24 horas. Al mismo tiempo, el satélite orbita a su alrededor, por lo que siempre permanece en el mismo punto. De esta manera, toma una imagen de la Tierra cada 15 minutos y facilita ciclos de actualización muy rápidos a partir de los datos y la evidencia recibida. Los otros satélites que tenemos son los órbitas polares, que orbitan la Tierra a menor altitud, a unos 800 kilómetros, y lo hacen encima de los polos norte y sur, en lo que llamamos una rápida órbita síncrona. Y como van más bajo, ofrecen una vista más detallada de la Tierra y de la atmósfera. La complejidad del modelo climático de la Tierra se debe a una serie de variables, desde la radiación solar, los vientos solares, campos magnéticos, gravedad, absorción térmica, hasta la temperatura y la salinidad del agua, la cobertura de hielo y nubes, el dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera, por nombrar solo algunas. El primer objetivo del día ha sido monitorear nuestro clima. Lo más valioso para la ciencia es la recopilación de datos a largo plazo. Esta tiene que ser fiable e ininterrumpida. Con este fin, la Agencia Espacial Europea, ESA, y EUMETSAT ha lanzado su último satélite METOP-B. El METOP-B es particularmente importante para dar continuidad a estos datos, pues tienen el mayor impacto individual en el sistema de pronóstico del clima. Así que es importante que mantengamos esta capacidad. Para la observación del clima, es muy importante que mantengamos un registro continuo en el tiempo. Además de datos meteorológicos precisos, también lleva un GOME, el experimento de monitoreo global de ozono, que revisa las concentraciones de ozono en las regiones polares. Se trata de un instrumento que mide la parte ultravioleta y visible del espectro para obtener información sobre la estructura del ozono en la atmósfera, lo que es particularmente importante para comprender la recuperación del agujero de ozono y ahora se utiliza en los propios pronósticos meteorológicos. El pronóstico del clima es importante para todos, porque el clima impacta en la sociedad, en aspectos económicos, en la vida cotidiana. Los satélites mejoran los pronósticos meteorológicos, lo que nos permite proporcionar alertas más tempranas y mejores que nos dan más tiempo para tomar precauciones. La NASA, la ESA y la JAXA, junto con sus socios, realizaron un esfuerzo coordinado para lanzar una serie de satélites de última generación para la observación de la Tierra, cada uno con una instrumentación específica para abordar las variables que componen el clima. La NASA y la Agencia Espacial Japonesa lanzaron una misión satelital internacional llamada GPM, Misión Global de Medición de Precipitaciones, que establecerá un nuevo estándar de observación de la lluvia y la nieve en todo el mundo. La GPM es un satélite central con 8 satélites de constelación, con un radar de precipitación y un radiómetro de microondas. El sistema recogerá datos a nivel global cada 3 horas. El GMI produce un estándar de referencia crucial que unifica a todos los satélites de la constelación GPM. Tiene 13 canales y esta gran sensibilidad le permite medir una mayor variedad de tipos de precipitaciones e intensidades. Cada canal tiene un rango de frecuencia que puede detectar un tipo distinto de precipitación. Los algoritmos científicos luego traducen los datos de temperatura del brillo del GMI en productos valiosos como los índices de lluvia. Ya que la cobertura de GPM se extiende más allá de los trópicos, la medición de tormentas como estas en las latitudes medias y altas mejorará y ampliará la visión global de la precipitación. Construido en colaboración con la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica y las agencias espaciales de Francia, India y China, los datos de la misión del GPM mejorarán nuestra comprensión de los ciclos de agua y energía y extenderán el uso de datos de precipitación para beneficiar directamente a la sociedad.
Dos elementos claves del sistema climático de la Tierra son el ciclo del agua y la circulación oceánica. La misión conjunta estadounidense-argentina, Aquarius satélite de aplicaciones científicas, puede registrar la salinidad del mar desde el espacio. Al hacer esta medición, el Aquarius aportará nuevas perspectivas sobre cómo el intercambio natural de agua dulce entre el mar, la atmósfera y el hielo marino influye en la circulación oceánica y el clima. Una de las misiones satelitales más antiguas y admirables hasta la fecha es Landsat, un proyecto de la NASA y la Sociedad Geológica de los Estados Unidos, que comenzó en 1972 y es un programa de imágenes continuas de la Tierra de mayor duración y el octavo de la serie que se encuentra actualmente en órbita. Orbita sobre los polos norte y sur, tomando imágenes sobre el lado de la Tierra expuesto a los rayos del Sol cada vez que pasa. El satélite Landsat 8 hace 14 órbitas por día y recorre todo el globo cada 16 días. Los datos de esta misión serán los mejores que se hayan recolectado jamás de un satélite Landsat. Con el aumento de la población, nuestro uso de la Tierra está cambiando a un ritmo sin precedentes en la historia. Para gestionar y hacer frente a estos cambios, necesitamos tener observaciones, información y datos que nos permitan entender lo que está ocurriendo en la superficie de la Tierra. Los datos recopilados a lo largo de 40 años de la superficie de la Tierra han generado un archivo histórico insuperable en calidad, detalle y cobertura. El archivo Landsat contiene los datos almacenados en los Estados Unidos de todos los satélites Landsat y los datos LCDM pasarán a formar parte de ese archivo. El programa Landsat ofrece de forma gratuita y pública el registro local más largo de la superficie de la Tierra y continuará entregando imágenes visualmente impresionantes y científicamente valiosas de nuestro planeta. Sin embargo, la superficie de la Tierra es predominantemente agua. Medir la topografía de los océanos es otro desafío. Comenzó con el satélite Topex Poseidón, un esfuerzo conjunto de la NASA y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Luego vino el Jason 1. Su última misión es Jason 2, que continúa su estudio de los océanos de la Tierra, donde mide los cambios en la superficie del mar. Se utilizan para comprender los cambios en las corrientes oceánicas y el aumento del nivel del mar, ambos afectados por el cambio climático. Los datos se usan para mejorar los pronósticos meteorológicos, climáticos y oceánicos. Otra medida de la actividad oceánica es la velocidad y dirección de los vientos. El difusómetro SeaWinds es un radar especializado de microondas que mide el viento cerca de la superficie. Calcula la velocidad y dirección del viento sobre los océanos de la Tierra a 10 metros sobre la superficie del agua. Recoge datos sobre el océano, la Tierra y el hielo en una banda continua de 1.800 kilómetros de ancho, realizando unas 400.000 mediciones y cubriendo el 90% de la superficie de la Tierra en un día. Los primeros satélites solo podían visualizar las capas superiores de las nubes. CloudSat fue uno de los primeros en estudiarlas. Examinó su estructura, composición y efectos. Las observaciones claves son los perfiles verticales de los contenidos de agua líquida en nubes y agua helada y las propiedades físicas y radiactivas relacionadas. CloudSat vuela con el satélite Calypso, llevando un sensor LIDAR de retrodispersión, y a su vez, estos siguen al satélite Aqua en una formación más flexible. Cuando empezamos con AIRS en Aqua, teníamos dos objetivos. Uno de ellos era proporcionar datos al Centro de Pronóstico Meteorológico de la Nación, el NOAA, y mejorar el pronóstico meteorológico. De modo que ese fue el primer objetivo alcanzado. Y nosotros, el equipo científico, nos sentimos muy bien. El segundo era mejorar nuestra comprensión del sistema climático, el vapor de agua, que es el principal mecanismo por el cual se forma el agua y el clima en la Tierra.
La combinación de los datos de los 3 satélites proporciona una valiosa fuente de información que puede utilizarse para evaluar el papel de las nubes en el estado del clima. El programa Earth Explorer de la Agencia Espacial Europea ha visto a varios satélites de alta tecnología desempeñar su papel en nuestra comprensión del clima. Hemos lanzado 3 misiones, hasta los momentos con tecnología innovadora y resultados fantásticos. El ESMOS, el satélite de humedad y salinidad del suelo, observó la humedad sobre la Tierra y la salinidad en los océanos. CryoSat, la misión de hielo, midió el espesor de las masivas capas de hielo sobre Groenlandia, la Antártida y el hielo marino en el Ártico. Utilizó un sofisticado sistema de radar estéreo y nos ayudó a comprender la relación entre el hielo y el calentamiento global. El coche midió el campo gravitatorio de la Tierra con una precisión sin precedentes. Un modelo de geoide es crucial para obtener mediciones precisas de la circulación oceánica y el cambio del nivel del mar, ambos afectados por el cambio climático. Estos datos revelaron que la Tierra era irregular y dio lugar a un nuevo mapa de los límites entre la corteza y el manto terrestre. Otra pieza fundamental en el enigma climático es el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es nuestro salvavidas, de eso no hay duda. Este escudo ayuda a protegernos del nocivo efecto que tiene el viento solar, esas partículas de alta energía que el Sol nos bombardea constantemente, por lo que es esencial para nosotros y nuestra protección. El principal campo magnético de la Tierra está cambiando con el tiempo y se ha estado debilitando en un 10 al 15% en los últimos 200 años. Y estamos tratando de averiguar qué ocurre en el núcleo del planeta. Los magnetómetros SWARM miden la magnitud y la dirección de los campos magnéticos y lo hacen en 2 momentos. El primero dentro del campo y el segundo fuera del campo. Juntos proporcionan toda la información precisa que necesitamos para descifrar los secretos del campo magnético. La ESA está desarrollando una nueva familia de misiones llamadas Centinelas como parte de su programa Copérnico. No basta con monitorear la evolución de la capa de hielo o la subida del nivel del mar durante 5 años y luego detenerse. Realmente necesitamos monitorear esas cosas durante un periodo de tiempo muy largo, y esto es lo que Copérnico hará. Traer un marco a largo plazo para el monitoreo continuo de nuestro medio ambiente. El Centinela 1A escaneará la Tierra y los océanos usando un radar avanzado para proporcionar imágenes sin importar el clima. Copérnico es el programa de observación terrestre más ambicioso hasta la fecha. La Agencia Espacial Europea está reuniendo a 6 familias de centinelas que se ocuparán de los objetivos del programa Copérnico, monitoreando la Tierra, el ecosistema marino, el cambio climático en la atmósfera y dando una respuesta rápida a las emergencias y la seguridad. En total habrá 6 misiones de centinelas, cada par de satélites dedicados a observaciones específicas. Cada uno de los centinelas tiene una función definida. El Centinela 1 está especialmente adaptado para la respuesta de emergencia. El Centinela 2 se enfoca en la observación del terreno. El Centinela 3, junto con el Centinela 6, se centra en el monitoreo de los océanos y las aguas. El Centinela 4, junto con el Centinela 5, está especialmente diseñado para el monitoreo de la atmósfera. La Estación Espacial Internacional también alberga varios sensores climáticos. Actualmente el sistema de transporte de nubes y aerosoles está instalado en el módulo del experimento japonés. Utilizando la detección de luz y un sistema LIDAR, detecta y mide la contaminación, el polvo, humo y otros aerosoles en la atmósfera.
Este año la NASA instalará otro instrumento, el RapidSCAT, en el extremo del módulo Columbus, que medirá la velocidad y la dirección de los vientos superficiales del océano y mejorará los pronósticos y las alertas de huracanes. El Observatorio Orbital de Carbono fue el primer satélite de la NASA dedicado al seguimiento del carbono en la atmósfera, cómo se reabsorbe en la biomasa y dónde. Desafortunadamente, una falla de lanzamiento causó la reprogramación del proyecto. Necesitamos las mediciones que realizarán satélites como Ocio para entender los procesos que controlan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, de modo que podamos entender cómo esto cambiará en el futuro. Otros proyectos en marcha incluyen la misión EOLUZ de dinámica atmosférica, con su láser UV de alta potencia que medirá la velocidad del viento, la humedad del aire y las partículas de polvo. EarthCare estudiará cómo la Tierra refleja y atrapa el calor. Biomasa estudiará el estado de los bosques. El satélite Clarreo de la NASA medirá la irradiación solar incidente y el presupuesto de energía de la Tierra. SMAP es una misión satelital diseñada para medir y registrar la humedad del suelo y el estado de congelación-descongelación para entender el agua terrestre, el carbono y los ciclos energéticos. Los satélites en órbita y los previstos para el futuro cercano podrán observar bajo las nubes la vegetación y otros aspectos de la superficie, monitorear la salinidad del agua, los flujos de temperatura y energía, registrar las corrientes oceánicas y los cambios en los casquetes polares. Estos datos nos ayudan a comprender el cambio climático y, en un sentido práctico, ayudan a monitorear inundaciones y sequías, alertas de huracanes y ciclones, cambios en la disponibilidad de agua, la producción de alimentos y los otros impactos sociales del cambio climático.